Como ya hemos mencionado, la física es la ciencia que necesita medir para poder comprender, explicar y predecir los fenómenos. Y en este proceso de medición no está libre de que se cometan errores, por lo que es importante el análisis de estos errores en la medición. Y vamos a analizar primero qué tipo de mediciones existen. Hay dos tipos de mediciones, una que es medición directa y esta se da cuando se utiliza un instrumento que me va a arrojar directamente el valor de la medida. Por ejemplo, si quiero medir longitud y utilizo este instrumento que es un flexómetro, pues obtengo directamente el valor de la longitud. O si quiero medir masa y utilizo una balanza, aquí directamente me va a dar el valor de la masa. Si quisiera medir el tiempo y utilizo un cronómetro, pues obtengo directamente el valor del tiempo. O si quiero medir la temperatura y utilizo un termómetro, pues obtengo directamente el valor de la temperatura. Entonces, cuando utilizo el instrumento que me da directamente la magnitud que yo estoy buscando o la unidad de medida que yo estoy buscando, se llama medición directa. Cuando se obtiene la medición o el resultado mediante un algoritmo o fórmula matemática, entonces hablamos de una medición indirecta. Por ejemplo, si quisiera el área de la cafetería, pues tendría yo que medir el largo, este sería una medición directa, el largo, y el ancho, que sería también una medición directa. Y para encontrar el área, pues multiplico el largo por el ancho. Y a este proceso de multiplicar largo por ancho, pues ya me hace que es una medición indirecta porque utilicé un algoritmo o una fórmula para obtenerlo. Otro ejemplo, la densidad de una piedra. Si la densidad la calculo de esta manera, es decir, primero calculo su masa, que es mediante una balanza. Al calcular su masa, aquí es directa la medición, y luego calculo el volumen introduciendo la piedra en una probeta y así puedo determinar cuál es su volumen. Y entonces tengo que hacer, para encontrar la densidad, divido la masa entre el volumen. Al momento de hacer esta operación matemática, se convierte en una medición indirecta. Entonces la densidad la voy a obtener mediante una medición indirecta. Los errores de medición que se presentan son de dos tipos. El primero es sistemático y el segundo es aleatorios. Los sistemáticos se producen siempre en todas las mediciones que se realizan. Pueden ser por el instrumento o por el operario. Estos errores sí se pueden evitar tomando en cuenta todas las instrucciones para tomar las medidas. Y estos errores aleatorios, estos difícilmente se van a poder eliminar de una medición porque son producidos por el azar o por el medio ambiente. Son causas muy pequeñas y que no se pueden evitar durante las mediciones. Lo que se puede hacer con estos errores aleatorios es disminuirlos aumentando ya sea el número de mediciones o aumentando el tamaño de la muestra. Los errores de medición sistemáticos más comunes, pues por ejemplo pueden ser por el operario. Este es un error muy común, error sistemático muy común, que se llama error de paralelaje. Por ejemplo, aquí el investigador, si mira de esta manera, va a ver más abajo la medición. Lo correcto es verlo así para que pueda realizar la lectura correcta. Si lo viera de aquí, así hacia arriba, pues va a ver más alta la medición. Entonces, a esto se le llama error de paralelaje. El error, otro ejemplo de error sistemático, que es por causa del operario, es o pudiera ser no saber usar el instrumento, estar usando mal el instrumento y por lo tanto te va a reportar un error en la medición. Por lo tanto, cuando se utilice el instrumento, el operario debe saber exactamente cómo se utiliza y cómo se lee la escala en cada instrumento. Otro error, también por el instrumento, puede ser por el mismo instrumento que debido a su uso se ha deteriorado y por lo tanto ya está mal calibrado. Entonces nos va a dar una medición incorrecta. Puede ser entonces el desgaste del instrumento. Por el instrumento
que estemos utilizando el instrumento inadecuado. Por ejemplo, que quiera yo utilizar esta escuadra para medir el largo de una cancha de básquetbol, por ejemplo. Entonces, este es un instrumento inadecuado. ¿Por qué? Porque estoy midiendo de 15 en 15 centímetros y si tengo que medir una longitud de 50 o 60 metros, pues me va a arrojar un error sistemático siempre. Entonces, por usar el instrumento inadecuado. Ahora, el error aleatorio es un error al azar, es inevitable. Se produce por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso de medición. Este error disminuye en la medida en que se aumenta el número de mediciones o el tamaño de la muestra. Un ejemplo de este error aleatorio es cuando utilizamos un cronómetro. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de reacción en nuestros dedos siempre va a variar. Es decir, a veces cuando comencemos a medir vamos a pulsarlo antes, un poquito antes o un poquito después, y cuando lo detengamos también lo vamos a detener o un poquito antes o un poquito después. Entonces, de tal manera que algunas veces voy a medir de más y otras veces voy a medir de menos, pero este factor es imposible de controlar. Entonces, lo puedo disminuir haciendo o repitiendo varias veces la medición y luego promediándolas. El error se cuantifica de la siguiente manera. Son tres tipos de errores o tres tipos de valores para cuantificarlo, que es el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. Se calculan de la siguiente manera. El error absoluto se calcula restando a cada una de las mediciones, o sea, cada una de las mediciones que yo haga, esta está representada como X1, le resto el valor verdadero, y si no tengo el valor verdadero de la medición, entonces le resto el promedio de todas las mediciones que haya hecho. Y aquí estas barras significan valor absoluto, es decir, que no importa el signo, siempre lo voy a dejar positivo. El error relativo, pues voy a dividir el error absoluto entre el promedio de las mediciones o entre el valor verdadero. Entonces quedaría así: el error relativo es el error absoluto entre el promedio. Y finalmente el error porcentual es multiplicar el error relativo por 100 para convertirlo a porcentaje. Un ejemplo que viene en tu guía didáctica es este. Los integrantes de un equipo miden el largo de la cafetería de la escuela y obtienen las siguientes medidas: 10.57 metros, 10.58, 10.54, 10.53, 10.59 y 10.57. Entonces, lo que tengo que hacer primero es calcular el promedio de estas mediciones, y el promedio se calcula sumándolas: 10.57 más 10.58 más 10.54 más 10.53 más 10.59 más 10.57. Sumo todas estas y lo divido entre el número de mediciones. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces divido entre 6, 63.38 me da la suma de todo esto entre 6. Entonces fíjate, 10.56333. Lo voy a redondear a 2. Si este tercer dígito fuera 5 o más de 5, le subo 1 acá. En este caso es 3, por lo tanto lo dejo así como 10.56. Y esta es la media o el promedio. Entonces, ya teniendo el promedio, que es 10.56, pues ya puedo trabajar en esta tablita que tengo aquí las mediciones. Voy a calcular el error absoluto. Recuerda que el error absoluto es restarle a cada medición, le resto el promedio, que fue 10.56. Entonces, este 10.57 menos 10.56, que es la media, me da 0.01. Y así hago lo mismo con cada uno. 10.58 menos 10.56 me da 0.02. 10.54 ahora menos la media, que es 10.56, 0.02. Y así sucesivamente para cada uno. A cada valor de estos le voy a restar el promedio, que fue 10.56. Y este es el error absoluto. Por ejemplo, aquí en este es 10.54 menos 10.56. En tu calculadora te daría menos
0.02, sin embargo yo lo dejo en positivo. Ahora, el error relativo se calcula así: divido cada error absoluto, o sea, 0.01, entre el promedio, que es 10.56. Y eso me da, recuerda, 9.47 por 10 a la menos 4. Recuerda cómo utilizamos la notación científica. 0.02, que es este, entre el promedio, que es 10.56. Luego el que sigue, 0.02 entre 10.56, 0.03 entre 10.56, 0.03 entre 10.56, y de esta manera encuentro los errores relativos. Y para encontrar el error porcentual, pues cada uno de estos errores relativos lo multiplico por 100 y entonces le pongo porcentaje, porque aquí se convierte en porcentaje. Y así, para este sería 1.89 por 10 a la menos 3 por 100. Luego este 1.89 por 10 a la menos 3 también por 100. Y así voy obteniendo cada uno de estos valores. Y entonces así, de esta manera se hace esta tablita. Ahora, para encontrar el margen de error, voy a utilizar los errores absolutos. Estos errores absolutos de aquí, quité esta parte de la tabla. Tú no tienes que hacer dos veces la tabla. Yo aquí nada más para referencia me la llevé a esta y quité esta parte de la tabla y dejé aquí los puros errores absolutos. Lo que voy a hacer para encontrar el margen de error es calcular la desviación media de estos. ¿Y cómo se calcula la desviación media? Pues sumo los errores absolutos y los divido entre el total de mediciones, es decir, voy a sumar este 0.01 más 0.02 más 0.02 más 0.03 más 0.03 más 0.01 y lo divido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediciones, entre 6. Y entonces aquí sumando esto me da 0.12 entre 6, la desviación media es 0.02 metros. Entonces reporto que el margen de error es 10.56, que es el promedio, 10.56 más menos 0.02 metros. Quiere decir que cada medición, o que la medición es en promedio 10.56 con un margen de error de 0.02 metros, o sea, de 2 centímetros, que puede haber una variación aquí de 2 centímetros hacia arriba o 2 centímetros hacia abajo.